Ella destruyó 13 años de matrimonio en un martes cualquiera. Si alguien me hubiera dicho la semana anterior que yo terminaría sentado a solas en la oscuridad de mi casa, buscando en internet el nombre de otro hombre, me habría reído en su cara. Valeria y yo éramos una fortaleza. O eso era lo que yo pensaba. Resulta que una fortaleza de piedra y una casa que se está desmoronando en secreto pueden verse exactamente igual desde adentro. Mirando hacia atrás, supongo que siempre hubo señales. Pequeñas cosas. El tipo de detalles que ignoras porque confías ciegamente en la persona que duerme a tu lado. Una contraseña de teléfono que de pronto cambia. Una noche en la que llega más tarde de lo habitual. Una risa que surge de un recuerdo al que tú no fuiste invitado. Son pequeñas grietas en la pared que te convences de que son normales. Te dices a ti mismo que es solo la casa asentándose en sus cimientos. Pero las casas no se asientan, las personas lo hacen. Y luego llegó ese martes de junio, el martes que partió los cimientos por la mitad. Valeria llegó a la casa alrededor de las 7 de la noche. El calor en Austin había sido sofocante todo el día, pero adentro, el aire acondicionado mantenía nuestro hogar en una temperatura perfecta. Yo estaba en la isla de la cocina, revisando unos contratos finales para Mendoza Capital. Tenía mi computadora abierta, una taza de café negro a un lado, y el televisor de la pared encendido, sin volumen. Ella entró con una energía distinta. Lo noté en el instante en que cruzó la puerta. Sus pasos eran más ligeros, casi aliviados. Había algo diferente en el aire. «Hola», le dije, sin apartar la mirada de la pantalla. «Hay comida en el refrigerador si tienes hambre». Ella me interrumpió de inmediato. Me preguntó si podíamos hablar. Levanté la vista entonces. Todavía llevaba puesta su chaqueta de diseñador. Ni siquiera había soltado su bolso. Estaba parada en el centro de nuestra inmensa cocina, como si fuera una invitada que acababa de llegar de visita. «Claro», le respondí. Cerré la computadora portátil despacio. «¿Qué pasa?» Se sentó frente a mí. Apoyó las manos sobre el mármol de la isla y las entrelazó. «Y quiero que noten algo muy importante. No estaba llorando. No le temblaba el labio inferior. No había absolutamente nada de esa culpa abrumadora que esperarías de una mujer que está a punto de detonar su matrimonio. Se veía casi en paz. «He estado pensando mucho», comenzó a decir. Yo me acomodé en mi silla. «De acuerdo. Y creo que he encontrado algo real, Mateo. Algo que ni siquiera sabía que me estaba perdiendo». No dije nada. Me quedé en absoluto silencio. Simplemente la miré a los ojos. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido en la habitación. «Su nombre es Santiago», dijo ella. Lo pronunció con la misma naturalidad con la que me hablaría de un nuevo restaurante que acababa de descubrir. Casual, sin peso. «Su nombre es Santiago. Nos conocimos en un retiro espiritual en Sedona, el pasado mes de febrero. Y ya sé cómo suena todo esto, pero quiero que sepas que él es diferente». «Febrero», repetí en voz baja. «Valeria, estamos a mediados de junio». Hubo un silencio pesado. 4 meses. Mi esposa llevaba 4 meses mintiéndome en la cara mientras dormíamos en la misma cama. «¿Quién es él?», pregunté. Mi voz salió completamente estable. Hasta el día de hoy no sé de dónde saqué esa calma. Todo dentro de mi pecho se estaba contrayendo, mis latidos golpeaban contra mis costillas, pero mi tono de voz se mantuvo frío, plano y sin la menor alteración. «Es un guía de bienestar. Hace retiros de Changniern. Trabajo de sanación espiritual. Él es simplemente». Ella hizo una pausa y sonrió. Mi esposa, sentada en la cocina que yo pagué, sonrió al pensar en él. «Él es genuino, Mateo. Completamente genuino. No le importa el dinero, ni las cosas materiales, ni el estatus. No está atrapado en todo esto». Mientras decía todo esto, hizo un gesto vago con la mano. Señaló la cocina de mármol. Señaló los techos abovedados que yo había mandado a construir hace 2 años porque ella los quería. Señaló la casa. Señaló la vida entera que yo había construido para ella con mi sangre y mi tiempo. «Suena como un hombre increíble», le dije. Ella parpadeó, sorprendida por mi tono. «Sé que está siendo sarcástico». «Te juro que no lo estoy siendo», respondí. Tomé un sorbo de mi café, sin apartar la mirada de ella. «Estoy aquí sentado, genuinamente conmovido por un guía espiritual llamado Santiago, que vive en Sedona y al que no le importa en absoluto el dinero. Dime, Valeria, este hombre genuino, ¿tiene algún apellido?» Valeria suspiró. «Santiago Vargas. Es el director de los retiros de sanación en Sedona».
Guardé esa información en mi mente como si estuviera archivando el recibo de una transacción comercial. Santiago Vargas, guía de bienestar, Sedona. Y me estás contando todo esto. Exactamente por qué. Porque quiero ser honesta contigo, dijo ella, inclinándose hacia adelante como si esperara mi comprensión. No quiero andar a escondidas. Esa no soy yo. Creo que nos hemos distanciado con los años. Y creo que, en el fondo, tú también lo sabes. Creo que deberíamos encontrar la manera de... Levanté una mano para detenerla. Aprecio tu honestidad, Valeria. De verdad lo hago. Ella exhaló profundamente, dejando caer los hombros, como si hubiera estado conteniendo la respiración, como si la conversación hubiera salido mucho mejor de lo que esperaba, como si yo fuera a facilitarle las cosas. Pobre mujer. Ni siquiera habíamos empezado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Me preguntó en un susurro, con una mirada casi compasiva. Ahora, me puse de pie despacio, tomé mi taza de café y le sonreí. Una sonrisa real, estructurada, pero del tipo que no llega a los ojos. Ahora, voy a ir a la sala a terminar de ver el partido. Buenas noches, Valeria. Se quedó mirándome, completamente desconcertada. Eso es todo. No estás enojado. Buenas noches, repetí, y salí de la cocina. Subí las escaleras de madera con pasos pausados. Entré a la habitación principal. No encendí las luces. Me senté en el borde de la cama, en la penumbra. 13 años. 13 años de lealtad absoluta. De trabajar semanas de 80 horas para construir Mendoza capital desde cero. De asegurarme de que ella nunca tuviera que preocuparse por el precio de absolutamente nada. Y ella se sienta en mi cocina, bajo los techos abovedados que le regalé, y me habla de Santiago Vargas como si me estuviera recomendando un nuevo libro. Genuino. Él es genuino y no le importa el dinero. Casi me eché a reír en la oscuridad. Casi. Saqué mi teléfono del bolsillo. No para llamar a nadie y desahogarme. Yo no hago eso. Lo saqué para pensar, para auditar. Abrí la aplicación bancaria de nuestras cuentas compartidas, mis líneas de crédito, a las que ella tenía acceso ilimitado. Fui directamente al historial de transacciones y retrocedí. Mayo, abril, marzo, febrero. Ahí estaba. 14 de febrero. El día de San Valentín. Ese mismo día, yo le había enviado un arreglo floral de $1000 a su boutique, porque estaba en medio de una negociación importante y no pude llevarla a almorzar. Ella me había respondido con un mensaje lleno de corazones. Mientras yo cerraba un trato para mi firma, ella estaba pasando la tarjeta corporativa en el Sedona Spa and Resort. $3,500 por 3 noches. Seguí deslizando el dedo por la pantalla. El brillo del teléfono era la única luz en la habitación. Aparecieron cargos de hotel que yo había notado vagamente en su momento, y había descartado porque ella me había dicho que asistiría a conferencias de moda. Cenas de $500 en restaurantes de lujo en el centro de Austin, pagadas en semanas donde me dijo que saldría con sus amigas. Una compra de $2000 en una joyería fina en la Avenida del Congreso. Todo pagado por mí. 4 meses de recibos, 4 meses de evidencia metódica y fría, brillando en la pantalla de mi teléfono. Resulta que el hombre espiritual al que no le importaba el dinero, estaba financiando su estilo de vida y sus cenas románticas directamente con mis líneas de crédito corporativas. Qué conveniente es despreciar el dinero cuando otro hombre está pagando tus cuentas. Puse el teléfono boca abajo sobre el colchón. Respiré hondo. Lo volví a levantar. Abrí mis contactos y busqué un nombre. Héctor Navarro, mi abogado principal. Héctor llevaba 15 años a mi lado. Era el hombre que había estructurado cada adquisición, cada contrato y cada movimiento de capital que Mendoza Capital había realizado. Un veterano de los litigios corporativos. Eran las 10:15 de la noche de un martes. Le envié un mensaje de texto de todos modos. Héctor, te necesito a primera hora de la mañana. No es un asunto de la firma. Trae el panorama completo. Su respuesta llegó exactamente 3 minutos después, a las 8 de la mañana, en mi oficina. Por eso le pago lo que le pago. Dejé el teléfono en la mesa de noche. Me recosté en la cama, todavía con la ropa puesta, todavía con mi reloj en la muñeca. Me quedé mirando el techo, en la oscuridad. Santiago Vargas no se preocupa por el dinero. Qué bien, pensé, porque está a punto de necesitar muchísimo. Cerré los ojos, no para intentar dormir, sino para diseñar la estrategia. Porque hay algo que debes entender sobre un hombre que construye imperios desde la nada.
Cuando una inversión resulta estar podrida desde adentro, no te sientas a llorar por ella, no haces un escándalo, no buscas terapia de pareja, la liquidas. La desmantelas hasta los cimientos y construyes algo mejor. Mucha gente dice que la mejor venganza es vivir bien y seguir adelante. Se equivocan. La mejor venganza es asegurarte de que la persona que te traicionó pierda la infraestructura que le permitía respirar. A la mañana siguiente, el calor en Austin ya empezaba a sentirse desde temprano. Me estacioné frente al edificio de oficinas en la calle West Fifth. Llegué a la oficina de Héctor a las 7:58, 2 minutos antes. Siempre llego 2 minutos antes. Es un hábito que me ha hecho ganar más dinero que cualquier otra táctica de negociación. Héctor ya estaba en su escritorio. No llevaba puesto el saco. Tenía las mangas de la camisa arremangadas, sus gafas de lectura puestas y 2 tazas de café negro sobre la mesa de cristal. Parecía saber exactamente qué tipo de mañana iba a ser. Héctor Navarro es un hombre de 61 años, con el cabello completamente plateado y una mirada afilada como un bisturí. Es el tipo de hombre que habla despacio, porque sabe que cada una de sus palabras tiene un precio altísimo. Conoce las leyes de Texas como el dorso de su mano. Levantó la vista cuando entré a la oficina. «Te ves terrible, Mateo», fue lo primero que dijo. «Buenos días a ti también, Héctor. Siéntate». Deslizó una de las tazas de café hacia mi lado del escritorio. «Habla». Me senté. Envolví la taza caliente con ambas manos, y durante los siguientes 20 minutos, le expuse absolutamente todo. Le hablé de febrero, de Santiago Vargas, del retiro en Sedona. Le detallé los recibos en las cuentas compartidas, las joyas, las cenas costosas, los cargos de hotel. Le expliqué cómo ella había mantenido 4 meses de engaño cuidadosamente calculado. Mientras yo organizaba asados los domingos, pagaba las facturas y la besaba antes de ir a trabajar cada mañana como un hombre ciego. Héctor escuchó en absoluto silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé de hablar, se quitó las gafas de lectura. Las limpió lentamente con un pañuelo de seda y se las volvió a poner. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. Como el presidente de una compañía que acaba de descubrir que su directora financiera ha estado malversando fondos durante un semestre, respondí con frialdad. «Así que, vamos a hablar de reestructuración». La comisura de los labios de Héctor se movió en lo que casi podría llamarse una sonrisa. «Muy bien», dijo. «Vamos a revisar la arquitectura de tus activos. Aquí hay una verdad sobre el matrimonio que nadie te dice. Cuando amas a alguien durante 13 años, dejas de ver la estructura legal que sostiene la relación. Simplemente vives en la casa y asumes que las paredes son sólidas. Dejas de mirar los contratos». Valeria nunca prestó atención a los cimientos. Ella solo se dedicaba a decorar las habitaciones. Héctor abrió su computadora y comenzamos la auditoría. Primero, la boutique, Maison Valeria, el negocio de moda de alta costura que mi esposa manejaba. La misma boutique de la que ella publicaba fotos en redes sociales con frases sobre ser una mujer independiente y haber construido su imperio desde cero. Esa boutique estaba registrada legalmente bajo Mendoza Capital. Cada factura, cada orden de inventario internacional, cada cheque de nómina de sus empleadas, todo salía de mi firma. Ella tenía el control creativo, pero yo tenía la propiedad legal y financiera absoluta. Segundo, el vehículo. La camioneta Range Rover blanca del año que ella conducía estaba arrendada bajo la cuenta de la flota corporativa de mi empresa. Un gasto deducible de impuestos para mí, un símbolo de estatus para ella. Tercero, su padre, Roberto. Roberto es un buen hombre, un hombre de honor, orgulloso, de la vieja escuela, pero su corazón le está fallando. Hace 3 años, cuando su póliza de seguro caducó, yo le configuré un plan de cobertura médica privada de nivel premium. Yo lo financiaba en su totalidad, de manera silenciosa, todos los meses. Lo hice porque, en nuestra cultura, cuando te casas con alguien, cuidas de su familia. Es una cuestión de respeto. Por último, la casa en Tarrytown. La propiedad fue comprada a mi nombre, pero Valeria figuraba en las escrituras como copropietaria, una adición estándar por matrimonio. Pero aquí está el detalle sobre las leyes de bienes mancomunados en Texas, y tener a un abogado implacable. Hay procedimientos estándar, y luego están los procedimientos estratégicos. Héctor y yo estuvimos sentados en esa oficina durante 2 horas y media. Para cuando salía el calor abrasador de la calle West Fifth, el plano de demolición estaba completamente dibujado.
No iba a ser una guerra de gritos. No iba a haber platos rotos ni confrontaciones emocionales. Iba a ser preciso, quirúrgico. Exactamente la misma metodología que aplicarías para cerrar una división corporativa que está sangrando dinero, sin permitir que hunda al resto de la compañía. Un bisturí, no un mazo. Fui a mi oficina. Me senté frente a mi escritorio y durante el resto del día participé en 3 llamadas de inversión, respondí correos electrónicos y me comporté como un hombre cuya vida estaba en perfecto orden. La actuación que di esa semana fue, francamente, digna de un premio. Al mediodía, recibí un mensaje de texto de Valeria. Oye, ¿estás bien? Lo de anoche se sintió un poco raro. Raro. Mi esposa acababa de detonar 13 años de matrimonio, confesando una infidelidad de 4 meses con un charlatán, y describía la situación como rara. Le respondí el mensaje de inmediato, sin cambiar mi expresión. Todo perfecto. Un día con mucho trabajo en la oficina. Te veo en la noche para cenar. Ella me envió un emoji de un pulgar hacia arriba. Un pulgar hacia arriba. 4 horas después de ese mensaje, la oficina de Héctor ejecutó el primer movimiento de la estrategia. Las líneas de crédito compartidas, 3 tarjetas distintas que sumaban un total de $90,000 en crédito disponible, las mismas que Valeria usaba para la boutique, sus compras personales y sus viajes a Sedona, fueron marcadas por revisión de seguridad y congeladas de inmediato, pendientes de una reestructuración corporativa. Valeria me llamó a las 4:17 de la tarde. Sonaba nerviosa. Mateo, mi tarjeta acaba de ser rechazada en el supermercado de lujo. Había una fila enorme. Vaya, le dije, manteniendo mis ojos fijos en el monitor de mi computadora. Qué extraño. No te preocupes, seguro es un error del sistema. Llamaré al banco para revisarlo cuando llegue a casa. Es muy humillante, Mateo. Tenía el carrito lleno frente a toda esa gente. Lo voy a revisar, te lo prometo. Mi tono era suave, calmado, perfecto. Nos vemos en la noche. Colgué el teléfono. Primer golpe. El lunes siguiente, tuve una breve conversación profesional con la empresa de bienes raíces comerciales que manejaba el local en la calle West Sixth, donde operaba Maison Valeria. Les informé oficialmente que Mendoza Capital no renovaría el contrato de arrendamiento comercial. Era una decisión de negocios estándar. Notificación con 60 días de anticipación, tal como estipulaba el contrato. Esa misma tarde, la cuenta bancaria operativa de la boutique, la cual estaba vinculada directamente a mi sociedad de responsabilidad limitada, fue reestructurada. Los fondos fueron bloqueados para gastos no esenciales. El martes por la mañana, notifiqué a la empresa de gestión de flotas vehiculares que uno de los automóviles bajo la cuenta de Mendoza Capital, la Range Rover blanca, sería devuelta al final del mes. Les dije que coordinaríamos la recolección directamente en la residencia. El miércoles, hice la llamada más difícil de todas. Llamé a la aseguradora médica de Roberto. Hablé con un representante y le pedí que procesara una transferencia del titular de la cuenta. Les informé que yo ya no sería el patrocinador financiero de la póliza de salud de suegro. Si Roberto o su familia deseaban mantener el plan de cobertura premium, eran completamente libres de convertirlo en una cuenta personal y asumir los pagos mensuales. No cancelé el seguro, simplemente dejé de pagarlo. Hay una inmensa diferencia moral en eso. Quiero ser muy claro. Yo no soy un monstruo. No juego con la salud de un anciano. Soy simplemente un hombre de negocios que decidió dejar de subsidiar la vida y las responsabilidades de una mujer que utilizó mi generosidad como telón de fondo para su traición. Cada uno de mis movimientos fue legal, limpio, perfectamente documentado. Héctor Navarro revisó cada paso para asegurarse de que no hubiera ni una sola infracción a las leyes del estado de Texas. Mientras yo desmantelaba metódica y silenciosamente la infraestructura financiera de la vida de Valeria, Santiago Vargas seguía en Sedona, viviendo su vida de iluminación espiritual, completamente ajeno al hecho de que yo había hecho una llamada telefónica adicional. Una sola llamada. Me tomó 4 días encontrarla. Su nombre era Lucía Morales. Residía en Scottsdale, Arizona. 39 años, instructora de yoga de clase alta. Y hace aproximadamente 14 meses, Lucía había estado exactamente en la misma posición en la que Valeria estaba ahora, completamente convencida de que Santiago Vargas era el hombre más genuino y puro que había pisado la tierra. La encontré a través de un investigador privado
que yo había utilizado un par de veces para hacer debida diligencia en fusiones corporativas. Un tipo llamado Miguel, un hombre callado, operaba desde una pequeña oficina sin letrero en el norte de Austin. Nunca hacía preguntas innecesarias. Le pagabas y te traía la verdad. Miguel me entregó un expediente de 3 páginas sobre Santiago Vargas en menos de 72 horas. Leí el informe una vez. Lo dejé sobre el escritorio. Respiré hondo y lo volví a leer. Santiago Vargas, 43 años, guía espiritual y sanador. Operaba en 3 estados distintos. 4 mujeres diferentes en los últimos 6 años. Todas ellas casadas. Todas ellas con maridos exitosos. Todas ellas buscando un escape emocional. Y terminando por financiar el lujoso estilo de vida de un hombre que, irónicamente, juraba no preocuparse por el dinero. Lucía Morales había sido su víctima más reciente antes de que él fijara sus ojos en mi esposa. La relación entre Lucía y Santiago había terminado abruptamente cuando los ahorros personales de Lucía se secaron por completo. Cuando el dinero dejó de fluir, el hombre genuino empacó su esterilla de meditación y se marchó en silencio hacia su próxima presa. El hombre era genuinamente un depredador financiero, un parásito que utilizaba la espiritualidad como camuflaje. Llamé a Lucía un jueves por la noche. Estaba sentado en mi auto, en el estacionamiento subterráneo de mi edificio de oficinas en West Fifth. El motor estaba apagado. Podía escuchar el eco lejano del tráfico de la ciudad por encima de mí. Ella contestó al tercer tono. «Hola, Lucía», le dije. «Mi nombre es Mateo. Te llamo desde Austin, Texas. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria sobre un hombre llamado Santiago Vargas». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Duró exactamente 5 segundos. «No puede ser. Otra vez», susurró ella. Su voz temblaba, cargada de una mezcla de agotamiento y rabia. «¿Quién es esta vez?» Escuchen eso. No preguntó de qué le estaba hablando. No fingió no conocerlo. Su primera reacción fue, «¿Quién es la víctima esta vez?» «Mi esposa», respondí. La escuché exhalar lenta y profundamente. «Lo siento muchísimo, Mateo. De verdad lo siento». «No te disculpes», le dije. «No tienes por qué hacerlo. Solo necesito que me cuentes tu historia. Toda tu historia. Quiero saber cómo opera. Y después, necesito saber si estarías dispuesta a contarla de nuevo si las personas adecuadas te lo preguntan». Hubo otra pausa, más corta esta vez. Esa noche, Lucía Morales me contó absolutamente todo. Hablamos durante 1 hora y 10 minutos. No la interrumpí ni una sola vez. Me detalló cómo él usaba frases precisas para aislarla de su entorno. Cómo le pedía préstamos que nunca pagaba para supuestas expansiones de sus centros de retiro. Cómo la hacía sentir que ella era la única mujer en el mundo que entendía su alma. Cuando terminó, le di las gracias. Le pedí su información de contacto directa, y le dije que esperara una llamada de la oficina de Héctor Navarro, para documentar su testimonio formalmente. Después de colgar, me quedé sentado en el silencio del estacionamiento subterráneo durante un largo rato. Genuino. Pensé en Valeria sentada al otro lado de la isla de mi cocina, en la forma en que sus ojos brillaron cuando pronunció el nombre de Santiago, en la forma en que movió la mano con desdén hacia la casa, hacia los techos altos, hacia los pisos de madera fina, como si todo lo que yo le había dado fuera una enfermedad de la que por fin se estaba curando. Pensé en la mujer que, el día de nuestra boda, me juró lealtad absoluta en los buenos y en los malos momentos. Encendí el motor del auto, salí del garaje y me incorporé al denso tráfico nocturno de Austin. El calor seguía atrapado en el asfalto. La radio se encendió automáticamente, tocando una vieja estación de música tejana. La apagué de inmediato. Conduje hasta Tarrytown en el más absoluto silencio, construyendo muros de acero alrededor de mi mente. Cuando llegué a la casa, Valeria estaba en la cocina. Había preparado pasta casera, había pan de ajo en el horno. Tenía velas encendidas sobre la mesa del comedor. Se giró cuando entré. Su expresión era una mezcla tan complicada de culpa y esperanza que la leí en un segundo. Ella pensaba que estábamos en un proceso de reconciliación. Creía que mi silencio de los últimos días era aceptación. «Hola», me dijo con voz suave, casi tímida. «Pensé que tal vez podríamos, no sé, sentarnos a hablar bien, sin interrupciones». Dejé mis llaves sobre la barra. Me aflojé el nudo de la corbata con lentitud. «Claro», respondí. «Huele muy bien». Nos sentamos, cenamos juntos. Ella me habló sobre su día, sobre la boutique,
sobre un cargamento de blusas de seda europeas que se había retrasado en la aduana. Yo asentí en los momentos exactos. Hice un par de preguntas triviales sobre las ventas. Le serví más vino blanco en su copa. Durante toda la cena, mientras ella hablaba de su supuesto imperio de la moda, yo solo podía pensar en el calendario legal de Héctor Navarro. Porque a la mañana siguiente, a primera hora, Héctor iba a presentar la petición oficial de divorcio ante la oficina del secretario del condado de Travis. Y el lunes siguiente, que casualmente era nuestro 13º aniversario de bodas, un notificador judicial iba a entrar por las puertas de cristal de Maison Valeria en la calle West Sixth, exactamente a las 11 de la mañana. Iba a entrar mientras Valeria estuviera rodeada de sus empleadas, mientras estuviera en medio de su jornada laboral, mientras estuviera convencida de que su vida privilegiada seguía completamente intacta. Casi sentí pena por ella. Ya sí, Mateo, dijo Valeria, dejando su tenedor sobre el plato. Su voz me sacó de mis pensamientos. ¿Crees que hay alguna parte de ti que piense que podemos superar esto y seguir adelante? Levanté la vista y la miré a través de la tenue luz de las velas. Miré a esta mujer por la que habría dado la vida. A la mujer que, en esa misma habitación, me había dicho que otro hombre era más genuino que todo lo que yo había construido para ella. Le sonreí, una sonrisa serena. Valeria, le dije en voz muy baja, creo que deberías seguir lo que te dicte el corazón. Sus ojos se llenaron de un alivio inmediato. Extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía. Realmente se atrevió a tocar mi mano. Gracias, susurró. Asentí con la cabeza. Doblé mi servilleta de tela, la coloqué junto al plato, me puse de pie y me retiré a mi estudio. El lunes está por llegar, cariño. Disfruta tu fin de semana. El lunes llegó exactamente con la misma precisión que un reloj suizo. Las mañanas de finales de verano en Texas tienen un tipo de calor particular, un calor denso, pesado, del tipo que te golpea en el pecho en el instante en que abres la puerta, sin advertencias, sin preparación, total y absoluto. Me levanté a las 5:30 de la mañana. Me di una ducha con agua fría. Me puse mi mejor traje de lana fina, color gris carbón. Era el mismo traje que usé cuando Mendoza Capital cerró la adquisición más grande de su historia, hace 3 años. No me lo puse para impresionar a Valeria. Me lo puse para mí. Era mi armadura. Ella todavía estaba dormida cuando terminé de arreglarme. Me detuve en el marco de la puerta de nuestra habitación durante exactamente 4 segundos. La miré respirar de manera pausada entre las sábanas blancas. Pensé en toda mi historia con esa mujer, en los años de sacrificio, en las vacaciones canceladas para asegurar el futuro de nuestra familia. Ella era el gran amor de la vida de alguien. Simplemente, ya no era el mío. Nunca más lo sería. Cerré la puerta de la habitación sin hacer ruido, y salí de esa casa en Tarrytown, por última vez en mi vida como un hombre casado. A las 9:15 de la mañana, Héctor ya había presentado la petición de divorcio en el juzgado. A las 9:40, yo ya estaba sentado en mi escritorio en West Fifth, bebiendo mi primer café del día, revisando la adquisición de un portafolio de bienes raíces comerciales que no tenía absolutamente nada que ver con Valeria, ni con Santiago Vargas, ni con toda la basura que habían traído a mi vida. Porque esa es la gran lección de construir negocios de alto rendimiento. El mercado no se detiene a llorar por tu corazón roto. La bolsa de valores abre a la misma hora todas las mañanas, sin importar si tu vida personal está en llamas o no. Tienes que aprender a canalizar el dolor y convertirlo en ejecución pura. A las 11:03 de la mañana, mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un mensaje de texto de Héctor. Notificad. Una sola palabra. Suficiente para cambiar el rumbo de 2 vidas. Puse el teléfono boca abajo y volví a mi revisión del portafolio. Fin del asunto. Lo que escuché después, a través de los relatos de las empleadas de la boutique, que inevitablemente se filtraron por los círculos sociales de Austin, fue poesía pura. El notificador judicial entró a Maison Valeria en West Sixth, exactamente a las 11 de la mañana. Era un martes que Valeria seguramente esperaba que fuera completamente ordinario. Ella estaba en la sala de exhibición, mostrándole una colección de blusas de lino importadas a una clienta muy exclusiva. El notificador se acercó y preguntó por la señora Valeria en voz alta y clara. Ella se giró con una sonrisa radiante. Sus empleadas dijeron que probablemente pensó que era una entrega de flores o algún paquete de proveedores.
No era una entrega de flores. Le entregaron el sobremanila grueso. Cuando ella leyó la primera página, con el sello del condado de Travis y la palabra divorcio impresa en letras mayúsculas, se quedó completamente petrificada. Sus empleadas contaron que no se movió ni un centímetro durante casi 30 segundos. No dijo una sola palabra. La clienta exclusiva dejó la blusa de lino sobre un sillón y salió de la tienda en silencio, sintiendo la incomodidad en el aire. Tan pronto como el notificador se marchó, Valeria corrió a la trastienda, sacó su teléfono y llamó desesperada a Santiago Vargas. Pero aquí es donde la verdadera brillantez de Lucía Morales entró en juego. Porque mientras Valeria intentaba localizar a su gurú espiritual en medio de un ataque de pánico, Lucía ya había pasado las últimas 72 horas haciendo exactamente lo que me prometió que haría. Lucía no se había quedado de brazos cruzados. Había contactado a 2 de las cuentas de redes sociales más influyentes y agresivas del área metropolitana de Austin y de Scottsdale. Cuentas que se dedican a exponer fraudes, dramas de la alta sociedad y falsos líderes comunitarios. Lucía les había concedido entrevistas exclusivas, había entregado los registros de transferencias bancarias, había nombrado lugares, fechas y montos exactos. Y lo más letal de todo, proporcionó una nota de voz que Santiago, en un arranque de arrogancia y estupidez, le había enviado durante su última discusión. En la grabación, la voz de Santiago se escuchaba clara y cortante. Decía: «Quiero que aprecies esto, Lucía. Ya ni siquiera necesito tu dinero. Ya encontré algo mucho mejor». Esa historia explotó en Internet el viernes por la mañana. Para el mediodía del sábado, la publicación había sido compartida más de 1000 veces solo en el área metropolitana de Austin. La cara de Santiago Vargas estaba en todas las pantallas. El guía de bienestar, el director de los retiros en Sedona, el ser humano iluminado y genuino, acababa de ser expuesto ante toda la élite de Texas y Arizona como un depredador serial. Un estafador emocional que iba saltando de mujer rica en mujer rica, destruyendo matrimonios y vaciando cuentas bancarias para financiar su falsa imagen de paz interior. Mis manos jamás tocaron esa filtración, ni una sola vez. Mi nombre no apareció en ningún lado. Eso es lo que sucede cuando haces una sola llamada a la persona correcta y dejas que la gravedad haga su trabajo. Las semanas siguientes fueron una caída libre y brutal para Valeria. Maison Valeria recibió el aviso formal y definitivo de no renovación de arrendamiento. Tenía 60 días para vaciar por completo el local de la calle West Sixth. La cuenta bancaria comercial de la boutique fue auditada y congelada permanentemente debido a la reestructuración de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Mendoza Capital. Las 3 empleadas de Valeria, mujeres que habían trabajado para ella durante años, comenzaron a actualizar sus currículos y a buscar trabajo en silencio, viendo que el barco se hundía rápidamente. La Range Rover blanca fue recolectada por la agencia una mañana de miércoles. Me contaron que Valeria salió al camino de entrada de la casa en Tarrytown y tuvo que quedarse ahí parada, mirando cómo subían la camioneta a la grúa de transporte. Observó cómo se llevaban su símbolo de estatus desde la casa que, legalmente, ya estaba en proceso de ser tasada para su venta durante el divorcio. Escuché que después de que la grúa se fue, Valeria llamó a su mejor amiga y lloró desconsoladamente durante 2 horas. También escuché que Santiago Vargas dejó de contestarle las llamadas y los mensajes exactamente 4 días después de que estallara el escándalo en redes sociales. El hombre genuino desapareció como un fantasma en el momento en que se dio cuenta de que Valeria ya no tenía acceso a las tarjetas corporativas de su marido. Pero el golpe más duro, el que yo no orquesté, el que el destino me entregó directamente en las manos, ocurrió unas semanas después. Roberto, el padre de Valeria, el hombre al que yo le había pagado el seguro médico en secreto durante 3 años, el anciano con el corazón enfermo, me llamó directamente a mi teléfono personal. Cuando vi su nombre en la pantalla, dudé. Estuve a punto de dejar que sonara hasta mandarlo al buzón de voz. Pero Roberto tiene 71 años. Y a pesar de mi frialdad para los negocios, no soy un hombre sin principios. Respetaba a ese viejo. Contesté. Mateo, dijo él. Su voz sonaba áspera, rasposa. Escuché lo que pasó con la transferencia de la póliza de seguro médico. Roberto, por favor, no tienes que. Intenté detenerlo. Él se aclaró la garganta con dificultad. Déjame hablar, Mateo. No te llamo para pedirte favores. Te llamo para decirte que ya me enteré de lo que hizo mi hija.
Y quiero que escuches esto claramente. Estoy profundamente avergonzado de ella. Me avergüenza el apellido que lleva. Quería que lo supieras de mi propia boca. Me quedé en silencio durante varios segundos, sosteniendo el teléfono contra mi oreja. Podía escuchar la pesadez en su respiración. En la cultura de nuestras familias, que un padre tenga que pedir disculpas por la deshonra de su hija, es un dolor que no se puede medir. ¿Cómo te sientes?, le pregunté finalmente, cambiando el tono a uno más respetuoso. De salud, estoy bien, respondió. Mi hijo mayor me está ayudando a configurar la nueva póliza. Me alegra escuchar eso, Roberto. Hubo una larga pausa. Mateo, su voz bajó de volumen, casi quebrándose. Fuiste un buen esposo, mucho mejor marido de lo que esa niña merecía. Y te pido perdón. Le di las gracias con sinceridad. Nos despedimos y colgué. Me quedé sentado en mi oficina en West Fifth durante un largo rato después de esa llamada. Mirando por la ventana, los edificios de cristal de Austin. Algunas pérdidas te cortan en lugares que no tienen absolutamente nada que ver con la persona que te traicionó. El dolor del viejo Roberto era real. Ese fue el único momento de todo este proceso en el que sentí algo parecido a la tristeza. El divorcio se finalizó oficialmente unos meses después, en los tribunales del condado de Travis. Texas es un estado de bienes mancomunados. Eso significa que, ante la ley, el proceso requiere o un acuerdo mutuo, o una guerra sangrienta en litigio. Valeria contrató a un abogado. Hubo intentos de negociación. Hubo mañanas increíblemente tensas en salas de conferencias sobre la avenida del Congreso. En esas reuniones, Valeria se sentaba frente a mí, al otro lado de la inmensa mesa de caoba. Se veía exhausta. Se veía como una mujer que recién estaba empezando a comprender la geometría completa y devastadora del imperio financiero del que acababa de alejarse. Toda la arrogancia de la cocina había desaparecido. Su abogado intentó presionar fuertemente para obtener una compensación económica por la pérdida de la boutique. Argumentó que era su esfuerzo, su marca, su sudor. Héctor Navarro ni siquiera levantó la voz. Con la calma de un depredador experimentado, produjo la documentación completa de la LLC. Mostró los registros de que cada centavo de capital semilla, cada mes de alquiler y cada pago de nómina había salido exclusivamente de las cuentas operativas de Mendoza Capital. Héctor presentó el argumento con la confianza silenciosa de un hombre que había preparado esa misma defensa 4 meses antes de que Valeria supiera que necesitaba un abogado. La reclamación por la boutique fue desestimada por completo por el juez. La casa de Tarrytown, la de los hermosos techos abovedados, fue vendida. El dinero se dividió exactamente a la mitad, de acuerdo con los estrictos estatutos de Texas. Valeria recibió su parte. Fue un trato justo, legal y milimétricamente justo. Yo no tenía ningún interés en dejarla en la pobreza absoluta. No soy vengativo por deporte. Mi único interés era mi libertad. Quería amputar la infección y cerrar la herida. Valeria salió del tribunal una fría mañana de febrero, exactamente un año después del retiro en Sedona. Desde lejos la vi caminar por el estacionamiento. Parecía más pequeña, derrotada. Su boutique había desaparecido. Su auto de lujo también. Y su reputación en la alta sociedad de Austin estaba arruinada. Santiago Vargas tampoco apareció. Para entonces ya enfrentaba una investigación por fraude tras una demanda presentada por Lucía Morales en Arizona. Después de que la historia se hizo viral, otras mujeres denunciaron situaciones similares, y nuevas investigaciones comenzaron a surgir. Lo último que supe de Santiago fue que intentaba esconderse en un pequeño pueblo de Nuevo México bajo otro nombre. Pero la verdad es simple. Las mentiras siempre terminan alcanzando a quienes las construyen. Yo seguí adelante. Mendoza Capital está mejor que nunca, y mis ganancias crecieron un 15% este trimestre. Aprendí que cuando descubres que un edificio está en llamas, no te quedas discutiendo con quien inició el fuego. Sales, dejas que todo se derrumbe y construyes algo mejor. Valeria eligió una ilusión y perdió su mundo. Yo me elegí a mí mismo, y fue la mejor decisión de mi vida. Si esta historia te dejó una enseñanza, deja un comentario, cuéntame desde dónde la escuchas, y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo episodio.